Saludos y bendiciones en Cristo y un muy pero muy buen día a este día devocional. Ya estamos en el día 19 y culminaremos esta semana esta serie devocional titulada Destino 21. Así que si no lo ha hecho todavía, por favor suscríbase a nuestro canal en YouTube, Gabriel Castro TV, y presione la campanita para recibir futuras notificaciones de futuros mensajes que vendrán, y sabemos en Cristo que les será de mucha, pero mucha bendición. Gracias porque se han estado conectando. Gracias por compartir los mensajes. Continúen compartiendo. Queremos ser de grande bendición por medio de Jesucristo y su palabra a cuantas personas sea lo más posible. Y usted nos ayuda a lograr eso. Bueno, en el día de hoy quisiera compartir otro principio muy importante que creo que le va a ser de gran ayuda en alcanzar su destino en Dios en este año 2021. Y no solo en este año, pero en la vida. El pasaje primordial que quiero hablar un poco sobre en esta mañana es Mateo capítulo 4, así que prepárese allí. Pero antes de llegar allí, permítame empezar con Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 1. En la salutación, en el saludo del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Éfeso, él empieza de esta manera en su carta, o en lo que hoy sería nuestro email, correo electrónico. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Por qué quiero empezar con el saludo de Pablo? Porque allí en su saludo, como en muchas ocasiones vemos en su saludo que dio a los santos o a las iglesias, ¿verdad? A la iglesia en sí, porque somos uno de Jesús, siempre tuvo ciertos factores comunes y que revelan algo esencial que Pablo entiende, que creo que le va a ser de bendición a usted. Número uno, Pablo conocía su identidad. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por no mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Segundo, él conoce el poder que tiene. Dice: por la voluntad de Dios. O sea que el poder y la autoridad que tengo para este oficio, este trabajo, me lo dio Dios. Lo que tengo me lo dio Dios. Y número 3, el propósito al cual fue llamado. Él dijo que eso era ser apóstoles de los gentiles, a quien lo llamó Dios. En este caso le estaba hablando a la iglesia que estaba en Éfeso, ¿verdad? Así que él entiende que para ser exitoso en la vida tienes que entender y conocer, número 1, tu identidad, número 2, tu poder, y número 3, tu propósito. Voy a repetir eso otra vez. Debes de conocer tu identidad. Número 2, debes de conocer el poder que cargas. Y número 3, debes de conocer el propósito por el cual fuiste creado. Número 1, Dios nos ha dado una identidad poderosa. Identidad habla de quién eres realmente. ¿Conoces quién eres? El propósito habla de aquello al cual tú has sido elegido para ejercer y hacer en la vida, el propósito de tu existencia, la razón por la cual vives. Número 3, conoces el poder, la habilidad o las habilidades que Dios ha depositado en ti. Bueno, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, te quiero decir que este es el mejor día para hacerlo, y lo puedes hacer aquí mismo. Entregar tu vida al Señor y decir: Jesús, yo te necesito, te anhelo y te recibo como Salvador. Pero si lo has recibido, quiero dejarte saber que tu identidad en Jesús como hijo e hija de Él es el cuerpo de Jesucristo, es ser las ovejas, los que oyen su voz y lo siguen, es ser el templo, la casa donde habita la presencia de Dios, es ser sal de la tierra que transforma la tierra, es ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un hijo y una hija o hija de rey. Así que de rey, y no solo de rey, sino de rey de reyes, señor de señores. Tu identidad no es meramente lo que tú haces.
Tu identidad en realidad es lo que eres. Muchos se esconden detrás de micrófonos, se esconden detrás de carros lujosos, se esconden detrás de casas lujosas, se esconden detrás de apariencias y de fotos filtradas que suben a las redes sociales. Pero tu identidad va más profundo que allí. No es lo que aparenta ser, ni menos lo que le vendes al mercado o al público. No es lo que haces. Muchas veces cuando las personas preguntan quién tú eres, muchas veces lo que quieren saber es a qué te dedicas. Pero eso es solo algo que es parte de tu identidad, pero no es tu identidad. Tu identidad es ser hijo e hija de Dios. Antes que cualquiera otra persona te amara o te eligiera, Dios te amó primero y ya te había tenido en su propósito desde la eternidad. Número 2, tienes que saber no solo quién tú eres, tienes que saber el propósito de Dios para ti. El propósito de Dios es tu salvación. El propósito de Dios es tu santificación según la Biblia. Tu propósito es ser conformado a la imagen de Cristo. Y de hecho hay un libro completo escrito sobre lo que es tu propósito, vida con propósito, a Life Driven Purpose, ¿verdad? Una vida con propósito, por Rick Warren, lo puede leer, se lo recomiendo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es conformarte, llevarte más y más a ser a la imagen de Él, que seas un testigo e hija de Él. Y por último, tienes el poder. Hechos capítulo 1, verso 8 dice que pondrán manos sobre el enfermo y sanarán, echarán fuera demonios, etc. ¿Por qué? Porque en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder, dunamis, ese poder explosivo que afecta a todo el resto del ambiente. Ese poder viene por medio del Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Cristo. Si tú lo has recibido, habita en ti. Así que tú no cargas cualquier cosa. ¿Y qué es poder? Es fuerza, es habilidad. Tú no cargas cualquier cosa, sino que tú cargas el poder, la habilidad de Dios para cambiar las cosas, para traer vida. Y de eso hablé un poco en el mensaje de ayer, así que si no lo ha visto, vaya allí. Pero lo que quiero que entiendan este día es que cuando tú entiendes tu identidad, quién tú eres, cuando tú entiendes tu propósito, la razón por la cual fuiste creado y creada, cuando tú entiendes el poder que resides en ti, tú vives tu vida con un propósito y con un sentido de propósito y de ganas distinto que te permite lograr cosas que jamás hubieras logrado en tu propia fuerza, y te permite dejar un legado y un impacto trascendente, y te permite llegar al destino de Dios para ti. Si vas a llegar al destino de Dios para ti, tienes que dejar de tratar de ser quien no eres y comenzar a ser quien tú eres, vivir según el propósito de Dios para ti y vivir la vida en el poder de Cristo. A través de su poder tú vas a lograr a llegar al destino. Pero para que todo esto se manifieste a un nivel grande, lo que les quiero traer en el día de hoy es una palabra, y es preparación. Ya te hablé de identidad, o sea, persona. Te hablé un poquito de propósito y te hablé un poco también de poder. Ahora permíteme decirte que todo esto se manifiesta a un mayor nivel, a una potencial mucho más alta y amplia, cuando no te recuestas sobre el hecho de que tienes poder de tanto que decides que no te vas a preparar. Cuando no te recuestas sobre el hecho de que entiendes tu propósito y decides no prepararte para mejor cumplir ese propósito. Cuando no te recuestas sobre el hecho de que tienes identidad y conoces quién eres tanto que te la crees y no te preparas para ser a lo máximo quien Dios te ha llamado a ser. Mucha gente se conforman con conocer quiénes son, se conforman con saber que tienen poder y no se preparan. Aún hay predicadores que, porque saben que tienen poder, muchas veces no estudian. Aún hay personas, ¿verdad?, que muchas veces, porque saben que son buenos en algo, dejan las cosas para última hora. ¿Y sabe qué pasa? Limitan su nivel de potencial
y no logran hacer cosas a un nivel mayor, trascendente, impactante. ¿Por qué? Porque se confían solo de eso y no buscan manifestar eso a su máxima potencial al prepararse. Eso te quiero hablar escúchame bien, antes que te desconecte 2 o 3. Escucha lo que te quiero decir en esta hora. Jesús se preparó. Preparación. Jesús, cuando vamos a Mateo capítulo 4, vemos que ya Jesús conocía quién Él era. En el bautismo en agua, allí el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Esa misma frase más tarde en el monte de la transfiguración, como le dicen algunos, cuando Jesús se revela en gloria a 3 discípulos de Él, allí dice, le agrega esa frase: a Él oíd. O sea, porque Él estaba andando en su propósito. Jesús conocía quién Él era como Hijo de Dios. Conocía su propósito por el cual Él vino. Él dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Él dijo: sabe que yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvado por medio de Él. Él entendió y les dijo múltiples veces a sus discípulos que Él iba a morir, aunque ellos no lo quisieran aceptar. Él no los que esperaban de un Mesías libertador, pero Él entendía: es por medio de la muerte que voy a cumplir mi propósito y traer salvación. Jesús conocía, aleluya, su identidad, su persona. Y número 2, conocía su propósito. Y vino sobre Él el Espíritu Santo, el poder para ejercer la función que Dios lo había llamado. Y no necesita mayor confirmación o credibilidad de alguien que Dios mismo diga: mira, esta es la persona que hay que escuchar. Mira, nadie hace este mejor trabajo que esta persona. Él habló, se escuchó desde los cielos cuando habló y dijo: este es mi Hijo amado. Entonces tú tienes que entender que tenía toda la razón Jesús para no entonces ir a prepararse, pero el Espíritu lo guió para ir a prepararse un poco más en el desierto antes de empezar a ejercer su ministerio, su función sobre la faz de la tierra. Y Jesús allí fue a prepararse en oración y ayuno. Jesús estaba preparado en múltiples áreas. Número 1, Jesús estaba preparado en conocimiento de la vida. Sabía agricultura, sabía la forma de ganancia y de economía de ese entonces. Era un carpintero. Jesús tenía conocimiento tanto, ¿verdad?, de la agricultura, que usó historias de agricultura y de sembrar y de semilla y de higueras y de vid y de árboles y de fruto para enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de la vida cotidiana, of daily life, del diario vivir, de cómo se vivía, de cómo se hacían las cosas en ese entonces. Jesús tenía conocimiento diario de lo que estaba sucediendo en la ciudad, lo que estaba sucediendo en su ciudad, lo que había sucedido en historia. Jesús era conocedor de la vida. Pero Jesús, número 2, era conocedor de la palabra, de la escritura. No solo porque era la palabra, sino que tú lo ves citando múltiples veces versos de Deuteronomio como: el Señor tu Dios, ¿verdad? Oye, Israel, uno es. Ámalo con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19. Él conocía la palabra. En la misma cruz, en su mismo sufrimiento, Jesús hace referencia a versos de la palabra, de la escritura, del Torá, para declarar en sí lo que estaba sucediendo allí y para fortalecerse en su propósito en medio de todos y ministrarle a la audiencia que lo estaba viendo en sufrimiento. O sea, tú tienes que entender que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, al venir como ser humano tuvo que pasar por la escuela. Tú lo ves a la edad de 12 como niño sentado haciendo preguntas y hablando con maestros en el templo. Jesús se preparó en la escritura de tal manera que, aunque no tenía el acceso como hoy tenemos de celulares de verlo, se la memorizó. ¿Cuánto más te pudieras preparar? Nos pudiéramos preparar en la escritura para que cuando enfrentemos cualquier cosa tengamos una palabra de responder. De hecho, Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 dice: si no, santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien te dijera ¿por qué tú tienes esperanza?, debe de tener una contesta por medio de la verdad de la palabra de Dios, que es una verdad absoluta, no meramente una opinión. Jesús se preparó en escritura y nos da el ejemplo. Prepárate en la vida, prepárate en escritura, prepárate en oficio como él hizo. En ese caso, en el caso de él fue en carpintería, en el tuyo quizás sea otro, pero prepárate. Y por último, número 3, prepárate en oración. Bueno, no por último, me queda uno más, perdón. Pero antes de llegar a ese, en este parte del mensaje, por último, en oración y ayuno vemos que él se preparó. Y la Biblia nos recomienda y nos enseña a orar sin cesar. Se puede orar a cualquier hora, a cualquier momento, en cualquier lugar. No sea muy religioso para pensar que solo es en un templo o de rodillas. Puede ser sentado bebiendo café en un lugar. Puede ser en un carro. Puede ser, mira, que Jonás oró en un pez. Pero no le quedó de otra, no importa. Se puede, Dios te escucha donde quiera que estés. Es importante pasar tiempo en oración. Y cuando tú te preparas en oración, Dios te prepara para el día. Dios te equipa y te prepara para lo que tú no esperas. ¿Cuándo le trajeron una mujer sorprendida en adulterio a Jesús? ¿Se recuerda? Jesús, ¿dónde había estado? Había estado horas anteriores orando de noche. Y cuando le presentan un dilema y lo tratan de encerrar en su religiosidad y sus ideas para acusarle y para tentarle, Jesús supo cuándo no hablar, y cuando habló supo qué decir para resolver el asunto. ¿Por qué? Porque había pasado horas en la presencia del Padre hablando, y el Espíritu, de momento, cuando te viene el problema, el Espíritu de Dios te prepara en horas, por medio de oración, te prepara para resolver el problema aún antes que tú sepas el problema que viene. Así que cuando pases por algo, aunque te tome sorpresa, de momento Dios te dará la gracia, la sabiduría y la paz para saber manejarlo. Jesús se preparó en oración y allí se encontraba orando y ayunando. ¿Y por qué me impacta todo esto? Porque Jesús, de todas personas usted pensaría no tenía que hacerlo, pero nos dio el ejemplo de la importancia de prepararte en estas 3 áreas, incluyendo la oración. Y la última forma, número 4, ahora sí, número 4, la última forma que Dios usa para prepararte, y que tú debes de prepararte es a través de las pruebas. Esa parte no te va a gustar. Prepararme en conocimiento en la vida y en un oficio, amén. Prepararme en la escritura, quizás puedo leer la Biblia un poco más, escucharla, memorizármela. Prepararme en oración, sí, debiera pasar un poco más tiempo conectado en oración y un poquito menos en las redes sociales. Ok, eso está bien, Gabriel, no es fácil, pero entiendo que se puede y voy a tratar. Pero en pruebas, ¿de qué tú me hablas? Cuando Jesús va al desierto, allí él es tentado por el enemigo, por el diablo, por Satán, el acusador, literalmente la definición o traducción a esa palabra, Satanás. Y allí, mientras el diablo tienta, en realidad Dios el Padre prueba. Dios nunca te tentará, pero sí probará, como Deuteronomio 8:3 nos dice sobre el pueblo que salió de Egipto, para ver lo que está en el corazón, para ver si vas a seguir sus preceptos y sus mandamientos, para confirmar ante el mundo que tú estás listo para la encomienda que te ha llamado a hacer. That you're ready for promotion, que estás listo para la promoción, que estás listo para cumplir tu propósito, que estás listo para las bendiciones que te va a dar. Tienes que probar que estás listo para entrar a lo que Él tiene para ti, porque si no estás listo, puedes llegar a tu tierra prometida como ellos llegaron, pero terminar destruyendo todo con tus propios hábitos y mentalidad inmadura. Dios dice, lo único que quiero hacer por medio de las pruebas es prepararte y llevarte de un nivel de inmadurez a un nivel de madurez. Y la madurez es lo que va a permitir que se desate toda mi bendición y todo lo que en realidad te quiero dar, porque puedo confiar que si te lo doy no lo vas a malgastar. Para un padre darle a un hijo ciertas cosas tiene que ver madurez en ellos. Sabe que un hijo a cierta edad, a 2 años de edad, no puede manejar un carro. Todavía se puede matar si se lo da muy temprano. Sabe que un joven de 12 años le da $1 millón, capaz lo gaste todo y no lo sepa usar. Pero sabe que cuando tú tienes madurez espiritual, te puede confiar todas las riquezas del reino y todo lo que Él tiene para ti.
en lo terrenal tanto como lo celestial. Entonces allí, tiempo no da mucho para entrar muy profundo, pero allí Jesús fue preparado y procesado por medio de las pruebas. Mientras era tentado por el enemigo, era probado por Dios el Padre y comprobado como el Hijo de Dios. Allí llegó 3 tentaciones. Número 1, la tentación del pan. Número 2, la tentación del templo. Y número 3, la tentación que vemos en la montaña. Número 1, la tentación del pan. Número 2, la tentación del templo. Y número 3, la tentación de la montaña. Tiempo no daría para entrar a la profundidad, pero en realidad todas estas cosas vemos en parte en la vida de personas como Moisés y Elías, que también fueron procesados en el desierto. Escuche bien, pero eso se lo dejo a los predicadores para que entren en profundidad ahí, a los otros predicadores. La tentación del pan es el momento donde Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, ¿cómo quiero que lo compruebes? Muéstrame tu poder, pero uno específico, de proveer. ¿Cómo? Satisface todos tus deseos carnales. Tú tienes hambre, convierte esta piedra en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. El segundo, cuando Jesús pasó esa prueba, porque Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Entonces le trajo la segunda tentación, que viene siendo la segunda prueba de parte de Dios. El sentir, demostrar la habilidad de proteger y de protegerse a sí mismo. Porque le dice, ¿sabe qué? ¿Tú quieres ir a la palabra? Yo conozco la palabra. Por eso es cristiano. Si tú eres un cristiano creyente, debe conocer la palabra. Pero si tú no la conoces, el enemigo la sabe y la usará para confundirte a través de malas interpretaciones que han provenido de falsos profetas y herejía. Tú debes de conocer la palabra para no caer en eso. El enemigo dice, yo conozco la palabra también. Así que allí también nos enseña que si tú te tiras desde un templo, sabe que los ángeles va a enviar el Padre para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Yo sé que me puede proteger, pero es como COVID, que muchos han pasado. No es que no me pueda proteger, es que tampoco estoy tratando de tentarle para que tenga que comprobar que me puede proteger. Él me va a proveer cuando es necesario, pero también me ha dado sentido común para saber cuando no es necesario ponerme en una situación que requiera de su protección. Y número 3, la tentación de la montaña, la tentación de que muestres tu poder de poseer. Allí lo tienta el poder político, el poder. Le dice, yo te daré todos los reinos y las riquezas de este mundo si tan solo tú me adoras. Y Jesús le dice, no, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué te comparto esto? Porque si tienes que preparar en conocimiento la vida, en la palabra, ¿verdad?, en la escritura y en oración, también tienes que entender que mientras estás andando en tu identidad, andando en tu propósito en Dios y andando con el poder de Dios y preparándote en estas áreas que acabo de mencionar, en ayuno, en oración, en escritura, etcétera, para ejercer el propósito y andar en tu identidad, andar en el propósito y andar según el poder de Dios, no el poder de la carne. Vendrán pruebas, vendrán tentaciones, vendrán momentos difíciles que o revelarán que tú estás preparado para el momento o te llevarán a perdición. Pero el Padre sabía que Jesús estaba listo. Por eso fue el Padre que lo llevó al desierto. Y allí, cuando el enemigo lo tenta, allí de misma manera muchas veces serás tú tentado. El enemigo dirá, satisface más la carne que el espíritu. Pero Dios dice, no caigas en esa tentación del poder de proveer para ti mismo, la tentación de pan, sino que confía que Dios te dará lo que tú necesitas, te proveerá el pan que necesitas, físicamente y espiritualmente hablando. También no caiga en la tentación de defenderte a ti mismo y de comprobar que nada malo te va a pasar. No, tú no necesitas hacer nada de eso para comprobar nada. Tú necesitas no tentar a Dios en nada, sino sigue su voluntad. Hay un tiempo en cual vas a poder morir, Cristo. Hay un tiempo que irás a la cruz, no es el tiempo. Igual manera para ti, espera el tiempo
que Dios tiene para ti, porque Dios es eterno, Él no anda en tiempo, Él invade el tiempo con su eterno presente, pero para ti hay un tiempo en que Dios te sacará de anonimato y se glorificará por medio de ti a muchos, pero tienes que saber el tiempo y el momento. Dice, este no es el momento de morir, Jesús, de tirarte de un templo, este no es el momento, en pocas palabras, de morir o de sacrificarte y tomar ese riesgo. Este no es el tiempo de morir y resucitar, este no es el tiempo, no te tires del templo, este no es el tiempo. Así que no caiga en semejante tentación de comprobar el poder que tienes, de que Dios te libra y no caigas en la tentación de proveer para tus deseos carnales. Lo que Dios tiene para ti, el pan que Él tiene para ti es mucho mejor. Y por último, ten cuidado de no dejar que la fama, el dinero, el deseo de placeres, el deseo de renombre, el deseo de que te aplaudan, el deseo de te dañe de tal manera que aunque cargas identidad, propósito y poder, lo maluces porque no estás listo. Eso es inmadurez. Cuando lo que haces es usar el poder, las habilidades que Dios te ha dado para manipular y solamente para ser aplaudido y que gente te reconozca. No, tú no eres el grande. El grande es el que te dio el poder, el propósito y la identidad en Cristo. Tú has recibido todo eso. Así que las pruebas tienen un propósito, porque las pruebas es ese fuego que refina para que lo que no es genuinamente oro sea quitado y lo que salga y lo que se vea es el oro genuino, lo caro, lo costoso, lo precioso, lo valorable. Y tú tienes un tesoro escondido dentro de ti, que aunque somos vasos de barro, cargamos un tesoro en Dios. Y ese tesoro es Cristo. Pero escuche bien, Dios te mira a ti y dice, brilla como luz. Pero ¿cómo es posible que el oro brille como oro genuino si todavía está lleno de elementos impuros, de otros tipos de elementos que no son oro genuino? Necesito que el fuego separe lo que no oro genuino para que tú puedas brillar como oro. Y al tú brillar, tu luz, vean la luz mía, que es en realidad lo que está resaltando de adentro en ti hacia afuera. Así que quiero decirte esto, si no entendiste nada y fue de más sencillo, la preparación es muy importante para llegar al destino. Tú no te sientas a comer sin preparar los alimentos a cierto grado, calentarlo. Tú no tienes un bebé sin preparar el cuarto, la cuna, el lugar donde va a habitar. De igual manera, tú tienes que prepararte. Si nos preparamos en tantas áreas en la vida, prepárate en Dios para andar en tu identidad, en tu propósito en Dios y sobre todo con el poder de Dios. Y si te preparas, lo que muchos no lo han logrado en muchos años, en pocos años lo logrará. Porque la preparación no es tiempo gastado, es tiempo invertido, tiempo sembrado, que vas a cosechar en abundancia su fruto. Escucha lo último que les quiero decir, si todavía estás conectado, si no, te lo perdiste. Pero escuche esto y compártalo con otro. Jesús tuvo 3 a 3 años y medio de ministerio, pero tuvo 30, aleluya, de preparación. Esperó 30 años para poder empezar e iniciar verdaderamente el ministerio de predicación, de sanidad, de liberación y por último en realidad cumplir su propósito de morir y resucitar por nosotros y darnos vida eterna. Pero estuvo 30 años preparándose para el momento. Y muchos quieren hacer lo contrario, hacer todo en 3 años y después están luchando, tratando de prepararse más por los otros 30. Dios dice no todo es a la ligera. La preparación importa. Si vas a lograr tu destino en Dios, tienes que estar dispuesto a prepararte. Prepárate. Si es cocinar, prepárate. Si es carpintería, prepárate. Si es un ministerio, prepárate. Lo que sea que es, prepárate. Porque solo preparando el carro, echándole combustible, aleluya, aceite, gasolina, para que pueda andar, manteniéndolo para que funcione bien, que causa y permite que cuando te montes puedas entonces guiar y llegar al destino. De igual manera es con nuestra vida. Así que prepárate. Muchas bendiciones y vaya con Cristo en este hermoso día y nos vemos primero Dios en el día de mañana. Un abrazo.
Gracias por estar con nosotros en este día. Es nuestro gran anhelo y deseo ser de bendición y de gran edificación para su vida. Si este mensaje le ha bendecido, por favor de compartirlo en los comentarios y compartir esta palabra con otros. Y si no lo ha hecho todavía, por favor suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Gabriel Castro TV, y activen la campanita para recibir notificaciones de futuros mensajes que estaremos compartiendo vía esta plataforma digital y virtual. Un abrazo de parte nuestra y nos vemos muy pronto aquí. Bendiciones.